Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Pastor, su tiempo. Gracias, mi pastor. Muy buenos días, amada familia. El Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, Rodolfito. Dios le pague. Dios lo bendiga. ¿Trajo su Biblia, mi amado hermano? Vamos a ir al penúltimo libro de la Biblia. ¿Cuál es? Ahí rápido. Sí, muy bien. Vamos a disponer nuestros corazones, mis amados. El penúltimo libro de la Biblia, la Epístola Universal de Judas. Sé que Judas puede estar en nuestra mente como, ¿cierto? Pero hoy vamos a darnos cuenta de algo bien interesante. Inclinen su rostro ahí donde está su merced, mientras tal vez está buscando en su Biblia. Si tiene que tomar una bocanada de aire y descansar y aliviar. Si tiene que poner su celular un momentico en silencio. Pero mi hermano, que todo nuestro ser, como dice la Escritura, espíritu, alma y cuerpo, puedan descansar en este momento delante del Señor, como lo hacía aquella mujer, y sentarse a los pies del Maestro para escuchar su palabra, para escuchar su voz. Cuando el Señor habla, mi hermano, hay vida, hay transformación. Cuando el Señor habla, hay confianza, hay certeza. Cuando el Señor habla, se va la inseguridad, se va la tristeza. Cuando el Señor habla, viene otra vez el consuelo y la fuerza que necesitamos para seguir adelante en medio de la situación en la que estamos viviendo. Así que, Señor, por favor, dígale desde su corazón: habla a mi vida, habla a mi ser, habla, Señor. Mis oídos están dispuestos, mi mente está dispuesta, mi corazón, Señor, todo dispuesto para ti. Te lo pido, Señor, por favor, habla a mi vida. Y confesamos, Señor, que somos tierra fértil para la semilla de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vivimos, mis amados hermanos, en tiempos un poquito extraños. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. También no solamente hablando, no sé, a veces nos vinculamos mucho a temas políticos, pero no es solamente eso. De hecho, de por sí pues eso es complejo, pero tiene que ver mucho más, y la palabra de Dios nos va a poner en un equilibrio específico. Y hay un fenómeno bien extraño que es el que quiere el Señor más bien tocar esta mañana, porque los tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, son tiempos confusos, extraños, llenos de demasiada información, mucha de ella, mucha basura, ¿cierto? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a abrir el Facebook, el WhatsApp, algunas de las diferentes redes que utilizamos para ver noticias, y de repente empiezan a salir todos estos profetas de TikTok, ¿cierto? Que Israel hizo la paz, que otra vez volvió el uno, que otra vez volvió el otro, que otra vez volvieron a la guerra, que no, que ya liberaron, que esto. Empiezan un montón de cosas a pasar, empiezan ideas a surgir. ¿Cuántos han escuchado el término Israel es el reloj profético de Dios? Amén, ¿cierto? Algunos hemos escuchado ese término. ¿Qué tan cierto sea? Es otra cosa, pero la gente se deja llevar por ese tipo de cosas. Y entonces, mis amados hermanos, en vez de traer paz al corazón, en vez de traer certeza al corazón, en vez de traer aliento y vida, el cristianismo de nuestros días se está volviendo algo así como, no sé, como guiado por Facebook, guiado por Instagram, donde, oiga, ¿sí vio la noticia de la vacuna esa nueva que pusieron, que tiene por ahí unos nanobots, y esa es la marca de la bestia? Oiga, ¿sí vio por ahí que descubrieron un nuevo elemento y el número de electrones, de protones, de todo eso es 666, hermano? Ya Cristo viene. Y por ahí vamos a hablar de eso los siguientes 2 miércoles. ¿Cuántos vienen a Raíces y Fundamentos?
Los próximos 2 miércoles vamos a estar hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y una de las cosas que vamos a ver es cómo un pseudoprofeta por allá de Sudáfrica le dijo a la gente, y la gente lo sigue mucho porque es muy popular, le dijo a la gente que Cristo iba a venir el 29 de septiembre, algo así. La gente, hermano, que no tiene comunión con la Escritura, terminó vendiendo sus casas, dejando listo su testamento y diciendo, bueno, cuando yo me vaya con el Señor, espero que ustedes hagan esto y esto. Y gente repila. Bueno, evidentemente el Señor no vino ese 29 de septiembre, entonces entrevistaron al profeta y el profeta dijo, no, un error de cálculo, pero Él llega el 7 de octubre. Y la gente así, hermano. Y es un profeta que, entre comillas, engaña o ministra allá en Sudáfrica, pero la gente en Estados Unidos, les voy a mostrar el video, la gente en Estados Unidos llorando porque yo regalé mi casa y ahora ¿qué hago? Mis amados, vivimos momentos tan extraños, tan raros, que el significado mismo de los términos ya uno no sabe exactamente qué es lo que quiere decir una persona cuando dice una palabra, un término. Términos como tolerancia uno ya no sabe qué significan, dependiendo quién lo diga, en qué contexto lo diga y cómo lo diga. Y muchas de esas cosas, mis amados, han venido infiltrando en la comunidad de creyentes. Hoy por hoy, el alcance de la palabra gracia ya no se sabe con precisión cuál es el límite. ¿Alguien puede decir, la gracia de Dios tiene límites? Vamos a verlo hoy por la palabra. Vamos a verlo hoy por la Escritura. Pero abundan, mis amados hermanos, en redes sociales los profetas de última hora, los profetas de TikTok, lo encontré por ahí. Abundan, sí, gracias, pseudo profetas. Abundan por ahí, mis amados hermanos, adivinadores muy elocuentes, gente con un montón de estrategias, y uno queda como en el medio de tantas cosas. Y quiero insistir en esto, y en vez de vivir la vida cristiana como con esa alegría, como con esa certeza, como con esa seguridad, la gente está empezando a dividirse, porque si viene, si no viene, si cuándo viene, si esto, si lo uno, si lo otro. Vamos a hablar de todos esos temas el miércoles. Y en vez de estar más unidos, en vez de estar buscando más santidad, porque dijo el apóstol Juan, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué? Se purifica, se santifica. En vez de estar caminando en santidad, terminamos fue en un sensacionalismo extraño y casi que rozando los límites del morbo. Esa palabra no necesariamente es una grosería, pero me refiero a que terminamos pensando en, ¿y será que le cortan la cabeza? ¿Y será que cómo será? Y esto. Pero de discernimiento, de santidad, de camino con el Señor, muy poco. Y esa, mis amados hermanos, es la aflicción y la necesidad de Judas de escribir esta carta. Y estoy seguro, mis amados hermanos, que usted ha escuchado esa ilustración. Se usa mucho, o se usó, la alcancé a escuchar alguna vez de alguien, acerca de cómo se entrenan los cajeros, las personas que atienden los cajeros en los bancos, que tienen que recibir mucho dinero. Algunas personas que saben dicen, no sé, seguramente usted también trabaja en un banco y probablemente no sea del todo cierto lo que voy a decir, pero escuché decir que gran parte del entrenamiento que usan esas personas no es necesariamente dedicando tiempo a conocer todas y cada una de las falsificaciones que existen, porque entonces perderían mucho tiempo. Son miles tal vez. La estrategia para capacitar a un cajero de banco que recibe montones de dinero es entrenándolo en el billete que es ¿qué? Original, verdadero. Y en eso le dedican tiempo y se aprenden la textura, se aprenden los logos, se aprenden la rayita de aquí. ¿Se acuerda que había unos billetes que uno los levantaba y veía una cara ahí? Se aprenden el hilo de seguridad, todo. De tal manera, mis amados, se entrenan de tal manera y tan profundamente en el billete verdadero que apenas sienten algo distinto en el montón de billetes. ¿Qué hacen? Lo separan a un ladito y después hacen otro proceso adicional.
En medio de la circunstancia en la que estamos viviendo, mis amados, no estamos para quedarnos en los rumores, en el que uno dijo el otro. Hay cosas que tenemos que saber, pero el Señor nos llama a entrenarnos en la verdad. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Pero si tu tacto espiritual está entrenado, apenas sientas la falsedad, la descartas inmediatamente. Apenas la sientas. Por eso el entrenamiento, mis amados hermanos, debe ser en la verdad. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán ¿a dónde? A tu santo monte y a tus moradas, oh Dios. Amén. Y ese es el tema precisamente del apóstol Judas. Algunos historiadores pueden diferir, pero vamos a leer 2 versículos de esa epístola, el versículo 3 y versículo 4. ¿Está conmigo? Judas, versículo 3 y versículo 4. ¿Está conmigo? Sí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Por favor, una vez más te pedimos, habla a nuestras vidas y capacítanos. Espíritu de Dios, tú que estás aquí, capacítanos. Afina nuestro tacto espiritual para lo que viene, Señor, y guíanos por sendas de justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, mis amados, la verdad es bien triste ver. En estos días usted seguramente vio algunas manifestaciones, no necesariamente aquí en Colombia, sino en otros países, especialmente hablando de Estados Unidos, que es un país abiertamente cristiano evangélico. Pero duele ver a pastores, al menos llamados, autoproclamados pastores, en medio de las marchas del orgullo gay, con camisetas diciendo en su idioma, soy pastor y te amo, o soy pastor y Cristo te ama. Alguien increpaba a uno de esos pastores porque iba con la camiseta, pero con la banderita también. Y lo entrevistaron y le decía, ¿y tú verdad eres pastor? Y claro, yo soy pastor, hermano, Dios te ama, Dios te bendiga. Y lo increpaba con firmeza, con amor, pero también con firmeza. Le decía, pero eso que usted está haciendo es engañar a la gente. ¿Por qué engaña a la gente? Eso no está bien. Usted no sabe que la Biblia dice que este tipo de personas, si no se arrepiente, irá al infierno. No, yo no. Yo vengo a celebrar la gracia de Dios. Yo vengo a celebrar el amor de Dios. Yo vengo a hablar de la misericordia de Dios. Y comienza una conversación ahí en la que el pastor, con la banderita LGBTIQ, decide cerrar la conversación y dice, oye, no hablemos de eso, yo vengo es en alegría, hermano, no vengas aquí a dañarnos nuestra alegría. Y duele, mis amados hermanos, porque son aparentemente ministros del evangelio. No sienten temor en decir que son pastores y avivan, mis amados hermanos, y respaldan un tipo de comportamiento que en la escritura está claramente advertido. Yo quiero que me entiendan, mis amados hermanos, y nos entiendan nosotros como equipo, pero que su merced también se lleve esta carga, porque es una carga que compartimos todos. Nuestra responsabilidad pastoral, o nuestra responsabilidad no necesariamente como pastor, sino nuestra responsabilidad como hijos de Dios, porque dice la escritura que somos ministros y administradores de las verdades y de los misterios de Dios. Nuestra responsabilidad como ministros del evangelio es formar criterio bíblico. Eso significa, mis amados hermanos, enseñar a la iglesia a pensar con la Biblia abierta y a tomar decisiones con la Biblia abierta. No solamente guiados por sus emociones, no solamente guiados por cómo se sienten, no solamente guiados por si parece fácil, parece práctico, por si me gusta o no, sino por lo que dice la escritura. Tenemos un nombre allá afuera que dice, la palabra dice.
Es nuestra responsabilidad y la tuya también, con tus hijos, con tus nietos, con tus familiares, con tu esposa, con todas las personas que te rodean, ayudar en esta tarea. Necesitamos formar criterio bíblico y que tú y yo andemos por la Escritura, porque es la palabra, mis amados hermanos, como hablaba el pastor Juan Pablo hace como 15 días, la que se está viendo, por así decirlo, no comprometida, porque ella permanece para siempre, pero se han venido infiltrando, como dice la Escritura. Dígale al que está a su lado: se nos metieron, hermano. Dígale: se nos metieron, Rubicita, se nos metieron. Se nos metieron. Y vamos a ver de qué está hablando la Escritura. Lo primero que vemos en el versículo 3, mis amados hermanos, es el llamado. Hay un llamado. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién? Judas. ¿Quién es Judas? Algunos historiadores, basados en versículos como Mateo 13:55, no alcanzamos a leer todos los versículos, pero algunos historiadores dicen que probablemente este es un hermano menor en segundo grado del Señor Jesucristo. Pero me encanta cómo saluda, dice Judas, siervo de Jesucristo, no dice hermano menor de Jesucristo. Él no apela a su digamos, vínculo familiar. Lo primero que dice es: Judas, ¿qué? Siervo de Jesucristo. ¿Qué significa siervo de Jesucristo, Antoine? Usted que es bien pilo. ¿Ah? Sí, alguien que está sujeto al Señor Jesús, alguien que camina bajo su autoridad. O sea que lo que va a decir Judas no nace, mis amados hermanos, de un impulso emocional, no nace de es que estaba aburrido, hermano, y no sabía qué escribir, les voy a escribir esto, a ver. No, yo ando en el Señor. ¿Cuántos andan en el Señor? Camino en el Señor, hablo en el Señor, escribo en el Señor, pienso en el Señor. Él guía mis pasos, Él inclina mi corazón. El resultado de esta carta, mis amados, es ese ejercicio. No es una motivación mezquina, extraña. Dice: yo soy siervo, esclavo de Jesucristo. Y Jacobo, sí, para que de alguna manera tengan un poquito de contexto de quién está escribiendo a sus lectores. Pero ¿a quiénes les escribe? Hay tres aspectos ahí al menos: a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Alguien se identifica con esos tres? Todos, yo creo, ¿cierto? Espero. Mi hermano, Dios nos ha llamado a su gloria, nos ha santificado por su Espíritu en Dios Padre y nos guarda en Jesucristo. ¿Cuántos se sienten que Jesucristo le guarda? Dios me guarda, Jesús me guarda. Él guarda mis pasos, guarda mi mente, guarda mis pensamientos en Él. Entonces, de alguna manera nos está hablando también a nosotros. Y el versículo 2 dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Mire qué lindo, qué linda salutación, qué linda introducción. Pero este mensaje es para nosotros, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, en la mano profunda y poderosa de Jesucristo. Ahí estamos tú y yo. Alguien diga amén. Y el versículo 3, el primer término que usa es amados. Fíjense, mis amados, que muchas de las cosas que va a decir el Judas aquí, que son fuertes, las va a decir sobre el marco o sobre la plataforma del amor. Que esa es una de las cosas en las que más fallamos, les confieso, como hermano y como amigo. Pero somos hermanos en Cristo Jesús, amén. Y les confieso, no sé si les pasa que a veces cuando tenemos que decir algunas verdades nos salimos de la plataforma del amor. ¿Le pasa? ¿O solamente a mí? Entonces, aquí de una vez establece, otra vez, valga la redundancia, establece el impulso. ¿Qué motiva a Judas a escribir? No es sensacionalismo, no es otra noticia más. Judas no es un influencer de TikTok. Judas es siervo de Jesucristo. Y el primer término con el que se refiere a sus lectores es amados. Es decir, todo lo que les voy a decir se los digo por amor. Y arranca. ¿Qué sigue diciendo? Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros, quiere decir, otras versiones dicen, yo de alguna manera tenía ganas de escribirles mucho acerca de ¿qué? Acerca de nuestra común salvación. Cuando dice común salvación, no está hablando de algo ordinario, sino algo que nos es común a todos, como lo que celebramos ahorita, la mesa de la comunión. Es algo que nos es común a todos. Judas está tratando de decir, seguramente usted tiene otra versión ahí, yo tenía un plan, yo realmente estaba dispuesto a escribir, cosa que no era fácil en esa época. Hoy escribimos rápidamente. En esa época hacer una carta o hacer un escrito o hacer una epístola era muy costoso, muy caro. Y él dice, yo realmente quería escribirles un montón de cosas acerca de nuestra común salvación, lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Yo realmente quería celebrar todo lo que hemos recibido en el Señor. Yo realmente quería ampliarles un poquito más de las implicaciones de haber sido salvado, de haber sido sacado de las tinieblas a su luz admirable. Pero me ha sido necesario, ¿qué? Me ha sido necesario escribiros. Hay un plan A, pero algo pasó o alguien que al hombre le tocó cambiar completamente su plan. Y seguramente a usted y a mí también nos ha pasado lo mismo. A veces tenemos un plan, tenemos un deseo, queremos hacer algo bonito por alguien, pero pasó algo y el contexto, la circunstancia, el momento implica, mis amados, no, espérate. Yo tenía este plan, pero ahora la urgencia, ahora las circunstancias han cambiado. Y aunque venía con esta intención, me toca parar y hacer un cambio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué cambió? ¿Qué lo motivó, mis amados hermanos, a cambiar del plan A que tenía? Me ha sido necesario escribiros ¿qué? Exhortándoos. ¿A qué? A que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué significa? ¿Qué significa el término exhortándoos? Porque a veces se vuelve un tema solamente como de regaño. Es una palabra que parece fuerte, ¿no? Y el acento y se vuelve como... Pero la exhortación en este caso, o el término, implica más bien, yo quería escribirles para atraerlos y llamar realmente su atención. Porque hay algo que está pasando que no podemos dejar pasar. No es solamente un regaño, mis amados. Yo quiero tratar de llamar su atención para que me presten atención, porque hay algo serio que está pasando y es importante que ustedes contiendan. Y ese término también hay que tratarlo con cuidado, porque algunas personas pueden utilizar este término para decir, si ve, tenemos que levantarnos en armas, hermanos. Somos el ejército de liberación cristiana. No es así tampoco. Tenemos que tener cuidado con la forma literal de interpretar la escritura, pero sí nos llama a contender. Ahora ese contender se debe entender, mis amados hermanos, como cuando se contendía en aquella época esos gladiadores y todas estas personas en esos coliseos, pero esa contienda tenía unas reglas. Es como en el fútbol, ¿no? A veces en el fútbol hay dos equipos enfrentándose, uno va ganando y entonces empiezan a echarse para atrás para contenerlos, para decir vamos a contenerlos aquí atrás y vamos a esperar a que se acabe el tiempo. Pero esa contención y esa contención o esa contienda se tiene que hacer dentro del marco de las reglas. Sí, imagínense al técnico de fútbol pasándoles bates, bueno, a defender, muchachos, a defender ese marcador 2-0, dele bate y no lo deje pasar. No, es dentro del marco de las ¿qué? De las reglas. Y nuestra lucha, mis amados hermanos, no es contra carne ni sangre. Y las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces vamos entendiendo de a poquito, mis amados hermanos, que sí, hay un llamado a una exhortación a contender ardientemente. Un término que no significa necesariamente como gruñendo con los dientes, sino que significa más bien consistentemente. No es algo que se prende y se apaga, como que a veces contiendo, a veces no, sino que es algo que permanece en el tiempo. Es una contienda que permanece en el tiempo. Un fuego que se mantiene y se mantiene dentro de las reglas. ¿Y por qué tenemos que contender ardientemente? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objeto de esa contienda? Por la fe. Bien, Carlitos, por la fe. Y cuando dice la fe,
mis amados hermanos, nos está metiendo en el terreno de algo completo. No es mi fe. Judas no está diciendo que contendáis por... ¿Se acuerdan lo que yo les dije que me pareció interesante la otra vez? No, es la. Nos está hablando de doctrina. Nos está diciendo y hablando de algo que se nos fue encomendada, que viene de un lugar, que no es nuestra para que nosotros la edifiquemos, le demos forma y la moldeemos a nuestra manera. Es la fe. Viene de allá y fue entregada una vez y para siempre, dicen otras versiones, a todos o a los santos. Ese es uno de los problemas y aquí nos va introduciendo el apóstol, mis amados hermanos, porque muchos de nosotros pensamos en muchas ocasiones que ese depósito que hemos recibido, mis amados hermanos, es un taller de opiniones. Y yo opino que Dios es así, yo opino que Dios es así. Y empezamos a estirar a mi mamá. Una de las cosas que tengo de niño es mi mamá haciendo melcochas. ¿Alguien aquí hizo melcochas una vez? Sí, así hacía uno. Y muchas veces se acuerda que ponen, bueno, a veces también en grandes bloques personas lo ponen y empiezan a estirarlo así, le dan forma. Muchas personas, mis amados, en nuestros días están haciendo eso con la fe. Y la estamos estirando hasta que nos dé la forma que nosotros queremos. Y entonces uno escucha a las diferentes personas viviendo su propia fe. La fe que estiraron, su fe melcochuda, su fe a su forma. Y el apóstol está diciendo, no, ustedes, o sea, ¿quién les dio? Si esa fe fue dada para los santos y fue dada una vez y para siempre. No tenemos derecho de coger y hacer como con las melcochas. Más bien tenemos que defenderla íntegramente, mantenerla ahí. Como dijo el apóstol Pablo, creo que nuestro pastor estaba leyendo, yo recibí lo que una vez, pero yo les he enseñado lo que una vez recibí. Yo no he alterado eso, yo lo recibí, yo se lo comparto. Y también en 1 Corintios 15 dice, porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesucristo murió conforme a ¿qué? ¿Conforme a qué? A las Escrituras, que es precisamente nuestra labor. Y el siguiente versículo dice, y que fue sepultado, esa es el raíz de nuestra fe, de la fe, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿qué? Conforme a las Escrituras. Eso nos fue entregado, dice el apóstol Pablo. Yo lo recibí y eso es lo que les enseño. Otra cosa diferente. Incluso en otras partes advierte, si alguno viene enseñando otra cosa, así sea un angelito que se ve, si alguno viene enseñando otro evangelio no sea este, el tal sea ¿qué? Y esto es serio, mis amados hermanos. Cuando nosotros comenzamos a estirar la fe, cuando nosotros comenzamos a hacerla que encaje en nuestro contexto, cuando nosotros estiramos la fe de tal manera que nos quede a nuestro gusto, empezamos, mis amados hermanos, a vivir vidas espirituales frías, tibias, sin sentido, sin mucha esperanza, poco a poco alejándonos de la verdad, poco a poco mirando hasta dónde puedo. Pastor, ¿y cuántas cervezas un cristiano se puede tomar más o menos? Una por cada iglesia del Apocalipsis, digamos, ¿no? Y nos la pasamos estirando y mirando el límite. Y nos vamos enfriando, y nos vamos enfriando, y nos vamos enfriando. Y el apóstol nos está recordando, amados, por favor, ustedes son administradores de los misterios de Dios. Ustedes tienen que contender ardientemente por la fe que les ha sido entregada una vez y para siempre. Eso no es un taller de opiniones, es la fe, vino de allá y te fue encomendada. Te fue encomendada. Consuelito, te lo entrego, dice el Señor, te la entrego, cuídemela. Le entrego este depósito, cuídemelo. Administradores, mayordomos de los misterios de Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que somos, mis amados hermanos. Entonces, Él nos está diciendo, pilas, hay un llamado. Los estoy llamando y los estoy exhortando, por favor, a que sean buenos administradores de la fe que nos fue dada una vez y para siempre. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué?
¿Qué está pasando? Y hay un grandísimo porqué en el versículo 4. ¿Sí lo notó? Hay un gran porqué allá. ¿Por qué? Dígale al que está a su lado: porque se nos metieron, hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meternos en este versículo, porque esa es la razón fundamental por la cual él, habiendo tenido un plan A, le tocó comenzar. Y así nos toca, mis amados hermanos. Nuestro contexto, el momento histórico que estamos viviendo, demanda de los hijos de Dios, de los administradores de los misterios de Dios, los llamados, los guardados por Jesucristo, los santificados por el Padre, que contiendan ardientemente, porque lo que se viene, mis amados, en términos de ideología, porque lo que se viene, mis amados, en términos de mentiras, de pseudoprofetas, porque lo que se ha venido y viene todavía demanda de que sus hijos estén perfectamente capacitados en su tacto espiritual. Y si no estás capacitado en tu tacto espiritual, vas a terminar viviendo una vida cristiana, claro, dice aquí mi hermana Consolita, no cristiana, tibia, ahí. Dígale al que está a su lado: tacto espiritual. Tacto espiritual. La razón: porque se nos metieron encubiertamente. No nos dimos ni cuenta, hermano. No nos dimos ni cuenta cuando terminamos diciendo: pero Dios ve mi corazón. No nos dimos ni cuenta cuando terminamos diciendo: pero no me juzgue. ¿Por qué me juzga? No nos dimos ni cuenta, mis amados hermanos, cuando terminamos diciendo: pero eso es lo de menos, de contar. Dios me perdonó todo, así que yo no tengo que cambiar absolutamente. No nos dimos ni cuenta. Horas. Pero terminamos en ese camino. Se nos metieron. Y entonces dice: se han infiltrado algunos hombres. No pierde el tiempo diciendo nombres, probablemente se lo sabe, pero lo que él quiere resaltar no es el chisme precisamente. Lo que él quiere resaltar es el fenómeno. Hay algo que está pasando y ustedes tienen que estar bien atentos a lo que está pasando. Estos hombres, desde antes, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ojo con caer aquí en fatalismos. Algunas personas cogen este versículo, lo arrancan y dicen: ¿sí ve? Dios está queriendo decir que Dios tiene algunos predestinados para condenación desde antes de la fundación. Eso no es lo que está diciendo el texto. Hay que tener mucho cuidado, sino que leamos el texto en su contexto. Lo que está diciendo, y lo voy a resaltar más adelante en el versículo 17, 18 y 19, y más atrás, desde los profetas, pasando por el Señor Jesús hasta los apóstoles, están diciendo que Dios ha venido hablando de este tipo de personas desde el principio. Falsos profetas, gente mentirosa, engañadores guiados por su sensualidad, motivados por su pasión, por la codicia, por un montón de cosas, mis amados hermanos. De ellos ya había hablado el Señor desde hace mucho tiempo. Son hombres impíos. ¿Qué significa impío? Personas que viven como si Dios no existiera. Esa es una persona impía. Personas que viven como si Dios no existiera. Trata de imaginarse lo que eso significa. No, Dios no existe. Comamos y bebamos que mañana. Ese es el dicho de ellos. Hombres impíos, irreverentes ante Dios. No tienen ningún tipo de reverencia por Dios. Ahora, estos personajes, si se les predica bien el evangelio, ¿usted cree que se puedan arrepentir? Porque Dios tiene el poder para cambiar esos corazones. ¿Usted cree que puede arrepentirse una persona de esas? Dígalo con fe, dígale: claro, Dios puede cambiar un corazón de esos. Algunos de esos hombres éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Entonces, si lo hizo con nosotros, ¿cómo no lo puede hacer con ellos? Por eso es que tenemos que contender con sabiduría. Ya vamos para allá. Por eso es que no es una contienda ahí a lo loco, perdónenme la expresión. Es una contienda espiritual.
¿Vamos bien? ¿Va conmigo? Seguimos. Hombres impíos que convierten en libertinaje. Ahora, hay dos cosas aquí. ¿Cómo identifico esos hombres impíos? ¿Qué nos dice la Escritura? Hay dos cosas que nos pueden ayudar a entender cómo se identifican este tipo de personajes. Lo primero que dice la Escritura es que convierten en libertinaje, que transforman. Ellos no necesariamente le quitan la etiqueta al término gracia, porque está hablando directamente de la gracia. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Me encanta que añade eso. ¿La gracia de quién? De la que está a su lado. No es mi gracia. No es para hacerme el cochas. Es la gracia de nuestro Dios. Quiere decir que tiene dueño y no cualquier dueño. Esa gracia tiene dueño, es del Señor. Y lo que estas personas hacen es coger esa gracia y convertirla, transformarla, trasladarla, transponerla, pervertirla, para que en vez de ser un poder para vivir en santidad, termine siendo una licencia para hacer lo que yo quiera. ¿Me estoy explicando? Y se nos metieron. Entonces tenemos grandes iglesias, mis amados hermanos, hablando de la gracia. O sea, ellos no quitan el término, no, la gracia de Dios. Pero sus vidas niegan, que es el segundo punto. Mis amados hermanos, al pervertir, al cambiar el sentido, la pureza de la gracia de nuestro Dios, el resultado de alterar, de tocar siquiera la gracia de nuestro Dios para manejarla y que quede a nuestra forma, tiene como resultado que termina esa persona negando a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Mire lo que dice Tito 1:16. ¿Quién escribió Tito? Muy bien, allá atrásito nomás. Por la T, ¿no? Ay, se me perdió, en serio. ¿Qué dice Tito 1:16? ¡Aso! ¡Qué pilera! Gracias, compañeros arriba. Profesan conocer a Dios. Ellos no quitan el término gracia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos no necesariamente se niega al Señor con la boca. ¿Con los hechos qué? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y tratamos a Jesucristo. Me encontré una cita de Tozer en estos días que dice: tratamos a Jesucristo como Saúl trataba a David. Queremos que David venza a nuestros gigantes y los mate, y queremos que con su musiquita eche fuera a los demonios, pero no queremos que él sea rey. Con sus actos lo niegan. Con sus actos lo niegan. No me juzgue. Se nos metieron. Se nos metieron. Dios conoce mi corazón. Se nos metieron, hermano. Y el problema de esto, mis amados hermanos, es que hay un mandamiento. Permítame dar esta pequeña referencia. Hay un mandamiento que dice: no llevarás el santo nombre de Dios en vano. Ese llevarás implica un acto de levantar. Ese término significa levantar, alzar. Es como si tú y yo lleváramos el nombre de nuestro Señor aquí. Y cuando convertimos la gracia del Señor en algo manejable y terminamos viviendo esas vidas negando con nuestros actos la grandeza del poder de Jesucristo, infringimos ese mandamiento. Y el nombre de Dios, porque la gente sabe que somos cristianos, pero el nombre de Dios termina siendo llevado de aquí para allá en vano.
Eso no tiene que ver solamente con jurar y ese tipo de cosas, tiene que ver, pero no es esencialmente lo que significa. El nombre del Señor está en tu cabeza. Fuiste sellado con las arras del Espíritu. La marca de Dios está en tu cabeza y en tu mano derecha. No la lleves en vano. No la lleves en vano. Álzala bien en alto, que todos la puedan ver. Amén. Mauro, entonces, ¿cómo contendemos? Esto ¿cómo se hace? Y ahí vamos terminando. Acompáñenme a los versículos de Judas, a los versículos 17 al 23. ¿Cómo contendemos entonces sin llegar a romper la gente? Porque a veces nos pasa eso, les confieso otra vez, que al hablar rompemos a la gente, ¿cierto? Y levantamos la voz y gritamos y decimos muchas cosas, pero separados del amor. La contienda de este tipo no es así. Mire lo que dice la Escritura. Pero vosotros ¿quiénes? Vosotros, amados. Le dejo en la casa para que lea del versículo 5 al 16. Pero vosotros, amados, tened memoria. Lo primero que tiene que hacer es recordar lo que hace el Espíritu de Dios. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, ¿qué cosa? Eso iba a pasar. Y este señor está escribiendo hace 2000 años prácticamente. Tengan memoria, o sea, ustedes saben que ese tipo de personas desde hace mucho tiempo nos lo vienen diciendo desde por allá los primeros profetas. Ustedes saben que ese tipo de personas existen, recuérdenlo por favor. Ustedes saben que son esos los que os decían que en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y vuelve a repetir, valga la redundancia, en el 23 palabras. ¿Qué? Pero vosotros, amados. Nosotros no trabajamos a lo loco. Ustedes lo van a hacer de esta manera. Paso número 1. Consérvense en el amor de Dios. Hay 4 verbos aquí, pero hay uno que es imperativo. Mire lo que dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sé que mi acento, pero no se deje llevar por mi acento, mi hermano. En el lenguaje original, cuando usted encuentra un versículo que empieza con un verbo, un tipcito hermenéutico ahí. Cuando usted encuentre un versículo que empieza con verbo, ese es el versículo que resalta la perícopa, el contexto, el pasaje pequeñito. Es como el Shema. ¿Se acuerda cómo empieza ese versículo? Oye. Cuando encuentre versículos que empiezan con verbos, ese tiene algo central. Entonces el llamado central, el imperativo es: consérvese en el amor. Dígale que está a su lado, Rubicita, consérvese en el amor del Señor. Consérvese en el amor del Señor, ni para un lado ni para el otro. Consérvese en el amor del Señor. ¿Y eso cómo se hace? Edificándoos unos a otros en vuestra santísima fe. Pues unos a otros, mire lo plural. Plural. Juntos. Porque Richie me exhorta a mí y yo exhorto a Richie. El problema con nosotros, mis amados hermanos, es que no queremos escuchar exhortaciones. Vivimos otra vez, ese es otro fenómeno en nuestros días. No nos gusta que nos digan la verdad. Lo digo también por mí. A veces mi hijo pequeño me dice: papi, me prometiste. Y yo como miro a ver cómo me vado ahí. No, es que me acompaña a leer un versículo bien lindo, Proverbios capítulo 27. Sí, Proverbios 27, Willy, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6.
Yo sé que no nos gusta escuchar la verdad, mis amados hermanos, pero tenemos que romper, insisto otra vez, necesitamos desarrollar criterio bíblico. Como iglesia y para nuestros tiempos necesitamos desarrollar criterio bíblico. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Quién tiene una versión diferente de este versículo? Rápido, por favor, en sus Biblias. Sí. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Ajá. Las heridas de un amigo sincero. Hasta ahí. ¿Alguien tiene otra versión? Quien de veras te ama te reprenderá abiertamente. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo. Criterio bíblico, familia. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La palabra nos hacía una pregunta, me la hacía a mí en estos días y quiero extendérsela a ustedes. ¿Usted qué prefiere, hermano? ¿Los besitos importunos del que lo aborrece o las heridas fieles del que lo ama? Y tiene que tomar una decisión. Esto no es un tema de conceptos. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Yo qué prefiero? ¿Las palmaditas en la espalda, los besitos? ¿O alguien que realmente me ame y me diga, está equivocado? Linda versión, la PDT. Y eso es una decisión que su merced y yo tenemos que tomar. ¿Qué prefiere? ¿Los besitos importunos del que no lo ama? ¿O las heridas fieles del que verdaderamente lo ama? Criterio bíblico, tacto espiritual. Tacto espiritual. Entonces, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Número 2, ¿cómo me conservo en el amor de Dios? Orando en el Espíritu. Hemos hablado bastante de la oración. Orando en el Espíritu, es de oración. Y número 3, esperando la misericordia para vida eterna, porque a veces las soluciones no se dan de una vez. A veces hay que esperar en el Señor. Espere en el Señor. Espere en el Señor. Confíe en Él. Él hará o no hará. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero usted consérvese en el amor del Señor. El problema es que la gente piensa hoy que el amor es solo los besitos, que el amor es solo los aplausos. Ay, pero es que siempre me regaña. Pero por eso, entonces, ¿qué prefiere? Me regañe con amor, que ese es el problema que tenemos, ¿no? Me regañe con amor, ¿no? Pero vosotros, amados. Y mire lo que dice 22, sígame. Algunos que dudan, ¿qué? Convencerlos. Hay personas que tienen simplemente dudas de conceptos. Entonces su merced tiene que estar preparado, como estamos haciendo en Raíces y Fundamentos, para que algunas personas que dudan de algunas ideas, su merced los pueda convencer. Ese es un tipo de personas. Hay otros que toca salvar arrebatándolos del fuego. Es como un salvavidas en el borde del mar. ¿Usted se imagina un salvavidas? El otro día fuimos a una piscina que tiene olas. ¿Alguien ha ido a esas piscinas que tiene olas? Estábamos ahí con mi hijo cuando un señor empezó ya un poquito pasadito y empezó a chapolotear. ¿Usted qué cree que hizo el salvavidas, los salvavidas que estaban alrededor? Muy bien, bien, ánimo, ánimo. ¿Qué hace una persona de esas? No dicen nada, hermano. Se tiran de una, usan sus equipos y lo arrastran así sea y allá y... Hay gente que te va a coger así, arrebatarlos del fuego. Hermano, usted es de Dios, usted es del Señor. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en tu hogar? Y arrebátelos. Administradores de los misterios de Dios. Pero hay un tercero. De otros tened misericordia con temor. Y ojo a esta figura literaria. No la vaya a tomar en sentido literal. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, mis amados hermanos, que hay que tener misericordia de ellos, pero con reverencia, en el sentido de que hay que tener cuidado y sabiduría.
No hay sea que lo llamen y le digan: Nelicita, nos vemos entonces en el barcito, nos tomamos 2 cervecitas y me habla de ese Cristo que me dijo. Pues no, hay gente que contamina, hermano. ¿Me estoy explicando? Hay gente que contamina. Entonces usted tiene que tener discernimiento, gracias, sabiduría, y saber hasta dónde usted realmente puede acercarse y asesorar. No vaya a tomar, insisto, esa frase literal, porque es una figura literaria. Pero mire cómo termina la maravillosa carta de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, porque Él es el que nos guarda. Vuelva y diga amén. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora, todos los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, porque es Él el que nos ayuda. Incline su rostro un momentico y dígale: ay Dios, gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra. Dígale: ayúdame Dios. Ayúdame a entender esta contienda, Señor. Ayúdame a entender que no es en mis fuerzas y que no es con armas raras por ahí, Señor. Que no es con la carne, Señor, sino es en la plataforma y en la superficie del amor. Ayúdame a comprender, Señor. Ayúdame a seguir adelante. Tú que eres poderoso para guardar mi vida sin caída y presentarme sin mancha delante de tu gloria. Con gran alegría, Señor. Si se ha sentido, mi hermano, que ha venido viviendo la vida cristiana como derrotado, como sin sentido, como débil, como ahí, como que... No, mi hermano, esto es con gran alegría. Restáurese, levántese hoy. Levántese hoy en el amor del Señor. Dígale: Señor, tú me guardas, tú me cuidas. Si he cogido tu gracia, Señor, para hacerme el cochas, hoy me arrepiento, Señor. Y hoy vuelvo a ti. Enséñame a guardar el buen depósito, Señor, y a ser fiel hasta el final, como tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor.